Ok, muchachos, creo que ya encontré una forma de explicar esto fácil. En realidad esto que quería explicar en clase es bien sencillo y yo lo tenía como tan automático, digamos ya como en la cabeza, que se me hizo muy difícil explicarlo porque me di cuenta que explicarlo no era tan fácil, a pesar de que yo ya lo tenía claro y que no es difícil, ustedes se van a dar cuenta que verdaderamente es algo fácil. Explicar el sentido físico de esto es un poco complicado. Entonces yo creo que ya ahora sí le vamos a darle por donde es. Aquí las ecuaciones que aparecen en este documento son extraídas de la teoría, solo que en algunos casos cambié los subíndices para que fueran más claras. La primera ecuación es la ecuación dinámica de la tubería. Entonces lo que tenemos es que una constante por la derivada del caudal en la tubería es igual a la presión en la bomba, si es que hubiera una bomba dentro de la tubería, menos la presión del sistema, es decir, menos la presión que ejerce todo el sistema de tuberías tanques sobre la tubería como tal. La ecuación número 2 no la puse, ¿verdad? Es la presión de la bomba, esa es la que tienen que deducir en la práctica 5. Entonces esa no la vamos a analizar directamente, vamos a pasar a la ecuación número 3, donde se nos dice que la presión del sistema incluye una componente estática y una componente dinámica. Ahora, aquí cambié los subíndices, ya no son 1 y 2 porque eso tendría a enredar un poquito. Vamos a ponerle out y in, es decir, el subíndice out corresponde a variables de salida y el subíndice in a variables de entrada. De entrada a la tubería, recordemos que como lo que analizamos es una tubería, analizamos el punto de entrada y el punto de salida. Entonces la componente estática incluye los términos de presión y los términos de energía potencial. Y son los términos asociados a la salida positivos menos los términos asociados a la entrada. Es decir, aquí. Como este es de la salida va positivo, como este es de la entrada va negativo, como este es de la salida va positivo y como este es de la entrada va negativo. Así es la componente estática. Incluye esos dos términos, presión y energías potenciales. La componente dinámica incluye las pérdidas por fricción y los términos asociados a la energía cinética. Ahora, los términos asociados a la energía cinética, vimos que si el área de la tubería es una sola, entonces las velocidades iban a ser las mismas, entonces estos dos términos se nos iban a desaparecer. Entonces, en general, como lo que vamos a analizar en el curso son tuberías con área de sección transversal regular, es decir, con una sola área a lo largo de toda la tubería, en general vamos a poder despreciar estos términos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, en términos generales, cuando tengamos una tubería de área regular y la analicemos de esta forma, las pérdidas, la componente dinámica va a ser igual a las pérdidas por fricción. Eso, algunas aclaraciones por ahí. Ahora bien, y ahora sí, vamos a pasar al ejemplo que estábamos haciendo en clase, lo vamos a analizar y vamos a ver qué fue esto que estábamos diciendo de cómo analizar ese asunto. Veámoslo ahora. Ahora, tenemos aquí el sistema. Yo agregué dos puntos. El punto A, ¿verdad? Que ya lo podíamos suponer por aquí, por eso estaba PA y FA. Y también agregué un punto C que corresponde a la entrada a la tubería. Entonces, como lo que vamos a analizar es la tubería, el punto de entrada a la tubería va a ser el punto C, mientras que el punto de salida de la tubería va a ser el punto B. Entonces, vamos a analizar, vamos a plantear la ecuación entre este punto y este punto. Ahora, no tenemos una bomba en este caso, entonces es lo que dijimos en clase, la presión de la bomba va a ser cero. Entonces, nos vamos a concentrar con la presión del sistema, o más bien con los términos que componen la presión del sistema, es decir, componente dinámica y componente estática. La componente dinámica dijimos que íbamos a tomar que era esta cosa de aquí. Componente dinámica es igual a pérdidas por fricción. Por otro lado, vamos a calcular la componente estática. Aquí voy a repetir el procedimiento que se hizo en clase y lo voy a hacer dos veces para que me entiendan un punto que hay detrás de esto y que fue lo que traté de explicar. Entonces vamos con la componente estática ahora sí. Entonces vamos a analizar entre el punto B y el punto C. Punto B aquí abajo y el punto C aquí arriba. Entonces recordemos que la componente estática son los términos de salida menos los términos de entrada. Entonces vamos a usar presión del punto B menos la presión del punto C, más la energía potencial del punto B menos la energía potencial del punto C. De esta forma me queda esta primera ecuación de aquí arriba. Ahora,
yo sé que la presión de salida del punto B es 0 porque esto sale a la atmósfera, es decir, aquí hay presión atmosférica, podemos tomar esta como 0. Entonces la componente estática me queda de esta forma. Vamos a explicar cada uno de estos términos, es decir, la presión en el punto B es nula. ¿Por qué? Porque es la presión atmosférica. Ahora vamos con la presión en el punto C. Ojo aquí, yo nada más estoy sustituyendo esta PC corresponde a lo que está entre estos paréntesis cuadrados. Ahora la presión en el punto C, entonces va a ser la presión en el punto A más esta altura que llega de aquí a aquí. Entonces entendamos esto, la presión en el punto C entonces es la presión en A más ρ por G por HA de T menos HC, es decir, la presión del punto A más la cabeza de líquido que hay de aquí a aquí. Eso corresponde a la presión del punto C. Más ρ por G por la diferencia de alturas HBHC, es decir, este término no lo vamos a cambiar. Entonces tenemos 0, PC, que es todo esto de aquí, más ρ por G, HB menos HC. De esa forma, trabajando esto, el álgebra de aquí, nos queda, quito el 0, me queda menos PA, me queda menos ρg por HA, que queda por aquí, ¿verdad? Me queda como menos de afuera. El HC va a cambiar de signo, aquí me falta un paréntesis, voy a agregarlo. El HC va a cambiar de signo y se va a ir con este HC de aquí, entonces se van a cancelar y me va a quedar el ρg HB. Entonces, es decir, si sacan el ratito para analizar, van a darse cuenta que la componente estática queda de esta forma, que fue lo que dedujimos en clase. Ahora, está bien, esto es, este término de aquí, este de aquí, es la expresión correcta para la componente estática. Entonces, en conjunto, esta componente estática y esta componente dinámica vienen a constituir lo que es la PS, es decir, la presión asociada al sistema. Hasta ahí estamos bien. Eso es analizando el punto de entrada y el punto de salida. Ahora, aquí viene lo que estaba tratando de explicar. ¿Qué pasa si yo obtengo la componente estática, si para efectos de calcular la componente estática no utilizo B y C, sino que utilizo A y C? ¿Por qué querría hacer eso? Porque suele ser más fácil. En lugar de analizar este punto que está intermedio, es más fácil analizar los puntos extremos. Ahora, vamos a ver, voy a analizar ahí la componente estática a ver qué nos sale. Entonces, lo que nos sale ahí es lo siguiente. Componente estática. El punto B sigue siendo la salida, entonces va a ser presión en la salida, PB, menos la presión en la entrada, PA. Aquí. Más la energía potencial en la salida, menos la energía potencial en la entrada. Entonces aquí ya tenemos ese término que si cancelamos el HB, si lo hacemos 0 nuevamente, deducimos esta ecuación de aquí abajo, que si se fijan es igual a la ecuación que tenemos arriba. Ok, aquí la moraleja muy importante. Moraleja muy importante. Como lo que estamos analizando es la tubería, donde debe analizarse la tubería o en los puntos entre los cuales debe analizarse la tubería es entre su entrada y su salida, es decir, entre el punto C y el punto B. Ahora bien, la componente dinámica ya sabemos que va a ser esta de aquí. Porque eso es solo en la tubería, entonces las energías cinéticas van a desaparecer. Pero vamos ahora con la componente estática. Lo que acabamos de hacer aquí, al analizar entre B y C y al analizar entre A y C, es que vemos que analizando de entre el punto C y el punto B, me da una componente estática y al analizar entre A y B, me da la misma componente estática. ¿Qué significa esto? Ok, que cuando yo voy a obtener la componente estática, da igual analizar entre C y B que analizar entre A y B. Esa es la conclusión a la que yo quería llegar en clase, pero ahí dentro del enredo no supe cómo expresar esto. Entonces la cosa es, no es que yo vaya a analizar entre A y B. Eso no es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es analizar entre C y B, pero decimos, ok, ya demostramos que es lo mismo analizar para efectos de calcular la componente estática, da igual hacerlo entre C y B que hacerlo entre A y B. Entonces, si queremos, lo hacemos entre A y B y nos va a dar lo mismo. ¿Ok?
Eso es a lo que queremos llegar. Entonces, en términos generales podemos decir que para obtener la componente, em, la componente estática, podemos hacerlo analizando los extremos de la tubería o analizando entre un punto y otro. Es decir, podemos analizar entre este punto y este de aquí, para efectos de la componente estática. Entonces, conclusión, cuando estoy en una tubería, analizo entre el punto C y el punto B. Eso hace que no aparezcan los términos asociados a la energía cinética si el área de la tubería es la misma. Con respecto a la componente estática, da lo mismo sacar la componente estática entre C y B que entre A y B. Entonces, si queremos, podemos usar entre A y B. Esa es la primera conclusión a la que quiero llegar con este video. En el próximo video vamos a analizar el ejemplo 16, donde vamos a analizar 3 diferentes tuberías utilizando este método y viendo las conclusiones a las cuales llegamos. Por ahora eso sería.